Dios sigue hablando y hoy quiere revelarte una oración especial, una oración que desde tiempos antiguos ha sido usada por Él para traer bendición, protección y provisión a los que lo aman. No es una fórmula mágica, sino una llave espiritual que abre puertas de abundancia, paz y favor. Muchos viven cada día sin saber que hay palabras inspiradas por el Espíritu que cuando son pronunciadas con fe pueden cambiar el rumbo de una vida. Hoy descubrirás una de ellas. Una oración poderosa que activa el cielo y conecta tu corazón con el propósito eterno de Dios para ti y tu familia. La Biblia dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este mensaje es para ti, que has estado clamando en silencio, esperando una señal, buscando una palabra. Dios escuchó, y hoy, a través de este video, Él responde. No apagues tu fe. Permanece hasta el final, porque esta oración no solo bendice, transforma. Escribe en los comentarios con fe, «Señor, recibo tu bendición en el nombre de Jesús». Tu comentario será un acto de fe y un testimonio para otros. Imagina que hoy puedes descubrir una oración tan poderosa, tan específica, que fue usada por hombres y mujeres de Dios para liberar bendiciones que estaban retenidas. Una oración que no surge solo del conocimiento, sino de una conexión profunda con el corazón del Padre. Esta no es una oración común. Es una llave espiritual que muy pocos conocen, pero que ha transformado historias enteras. Y si estás aquí, no es casualidad. Hoy Dios quiere hablar contigo. Muchos oran todos los días, pero no todos experimentan el poder real de la oración. ¿Por qué? Porque han reducido el acto de orar a una rutina o a un simple desahogo emocional. Sin embargo, hay momentos en la Biblia en los que una sola oración lo cambió todo. Ana oró con lágrimas y dio a luz al profeta Samuel. Jabez pidió bendición y Dios ensanchó sus límites. Elías clamó y el cielo se cerró y luego volvió a abrirse por su palabra. ¿Y tú? ¿Estás listo para hacer la oración que activa el favor de Dios sobre tu vida? La palabra nos dice en 1 Juan 5:14, «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». La clave está en entender su voluntad, alinear nuestro corazón y clamar con fe. No se trata de palabras bonitas, ni de repetir fórmulas. Se trata de fe viva, de intimidad, de identidad como hijo de Dios. La oración que estás a punto de descubrir no es mágica, pero sí es espiritual. Ella nace del reconocimiento de quién es Dios y de quién eres tú en Él. No es para todos. Es para aquellos que creen que el cielo puede responder a la tierra, para aquellos que ya no oran desde la necesidad, sino desde la certeza de que su Padre escucha. Porque no es lo mismo orar como un siervo que orar como un hijo amado. Hoy tu día puede cambiar. Esta oración puede abrir puertas, sanar heridas, desbloquear provisiones y traer paz donde solo había angustia. Pero hay algo que debes hacer primero: abrir tu corazón y recibir la revelación que Dios preparó para ti. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque en los próximos minutos no solo aprenderás a orar con poder, sino que harás una oración que marcará tu destino. Muchos oran, pero pocos activan. Esta es una verdad espiritual que cuando se comprende, revoluciona completamente la manera en que nos relacionamos con Dios. La mayoría de las personas oran esperando que algo suceda, pero sin saber que hay promesas ya liberadas en la palabra, esperando ser activadas por medio de la fe, la obediencia y la declaración correcta. No se trata solamente de hablar con Dios, sino de hablar desde una posición de autoridad, como hijos que conocen la voluntad del Padre.
Orar es vital, sí, pero hacerlo sin entender el poder que hay detrás de cada promesa escrita es como tener una llave en la mano y no usarla para abrir la puerta correcta. Hebreos 4:16 nos anima diciendo: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración poderosa no es la más larga ni la más elocuente. Es la que nace de un corazón convencido de que Dios escucha y que cada palabra pronunciada desde esa certeza activa algo en el reino espiritual. Cuando oras desde la revelación y no desde el desespero, tu espíritu se alinea con el cielo. La Biblia está llena de promesas, promesas de provisión, de sanidad, de restauración, de paz, de dirección, pero muchas de ellas están latentes, esperando ser reclamadas por quienes se atreven a orar con fe. En 2 Corintios 1:20, Pablo dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. Fíjate en esa última parte, por medio de nosotros. Las promesas están listas, pero alguien debe activarlas, y ese alguien puede ser tú. En lugar de orar diciendo: Señor, si puedes, hazlo, ora como Jesús en Juan 11:41-42. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Esta no fue una oración de súplica, fue una oración de convicción. Jesús sabía que la promesa de vida estaba en él. No estaba esperando que Dios hiciera algo, sino que ya estaba caminando en la revelación de lo que Dios ya había declarado. Activar una promesa requiere 3 elementos: conocimiento, fe y acción. Conocimiento para saber qué dice Dios sobre tu situación. Fe para creer que esa promesa también es para ti. Y acción para orar desde esa convicción, sin retroceder, sin dudar, sin negociar. Por eso, cuando oras por abundancia, por ejemplo, no lo haces como quien pide limosna, sino como quien recuerda que está escrito: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. La oración que Dios usa para bendecir a sus hijos no es una fórmula secreta, sino una alineación perfecta entre el cielo y tu fe. Es cuando tus palabras coinciden con su voluntad y su tiempo. Es cuando dejas de orar desde la necesidad y empiezas a orar desde la promesa. Desde ahí, todo cambia. Las puertas se abren, la paz llega, lo imposible se desbloquea. Así que la próxima vez que ores, hazlo recordando que no estás intentando convencer a Dios de ayudarte. Estás reclamando lo que ya te pertenece como hijo amado. Y esa es la diferencia que hace que una oración sea poderosa, transformadora y efectiva. Una de las verdades más ignoradas en el ámbito espiritual es que Dios no solo escucha palabras, sino que escudriña corazones. La fuerza de una oración no se mide por el volumen, la duración ni el vocabulario usado. Se mide por la intención con la que nace. El cielo no responde al ruido, sino a la fe. Por eso muchas veces oramos sin ver resultados, no porque Dios no quiera responder, sino porque la motivación desde la cual clamamos no está alineada con su voluntad. En el Salmo 139, 1-2, David declara: Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Este pasaje revela algo profundo. Antes de que nuestras palabras salgan de la boca, ya han sido pesadas por Dios. Y si nuestro corazón está contaminado de duda, egoísmo, orgullo o incredulidad, eso debilita el poder de nuestra oración, sin importar cuán perfecta parezca por fuera. Por eso, la oración poderosa no es solo una cuestión de técnica, sino de rendición. Es cuando dejamos de buscar lo que queremos y comenzamos a anhelar lo que Él quiere. Jesús nos enseñó esto de forma perfecta en Mateo 6:10 cuando oró: Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Esa es la esencia de una oración que conmueve al cielo, porque solo cuando nuestra intención es que se haga su voluntad, no la nuestra, comenzamos a experimentar lo sobrenatural. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has orado para que Dios bendiga tus planes sin antes preguntarle si esos planes eran suyos? ¿Cuántas veces pediste puertas abiertas sin considerar si eran puertas que Él quería que cruzaras? Es aquí donde se diferencia la oración del hijo obediente de la súplica del corazón confundido. Cuando tu intención es agradarle a Él primero, entonces puedes esperar cielos abiertos. Dios es un Padre que se complace en bendecir a sus hijos, pero también es un Dios que honra la pureza de intención. Por eso, Santiago 4:3 dice: «Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Esta advertencia es clara. No basta con pedir, hay que saber por qué se pide. Una oración poderosa es aquella que nace del quebranto, del deseo genuino de ser útil en el reino, de ver su gloria manifestada en la tierra. Cuando tu oración nace del amor, de la compasión, del deseo de ser instrumento en sus manos, entonces tu corazón se alinea con el corazón del Padre. Y en esa sintonía espiritual suceden milagros. No porque Él cambie, sino porque tú has cambiado. Y ese cambio interior es el que activa su respuesta. Si hoy decides orar desde una intención pura, sin máscaras ni pretensiones, sino con el corazón expuesto ante Dios, verás cómo lo espiritual se mueve a tu favor. Porque el cielo siempre responde al que ora con fe, pero también al que ora con humildad. Hay oraciones que tocan el alma y hay oraciones que mueven estructuras invisibles. Dentro del reino espiritual, no todo es inmediato, pero todo es efecto de causa. Muchos creyentes viven repitiendo ciclos de escasez sin entender que lo que necesitan no es trabajar más, sino orar diferente. Porque la raíz de la escasez no siempre está en lo externo, sino en una desconexión profunda con la fuente de provisión que es Dios mismo. Dios no se limita a responder oraciones que piden dinero o soluciones temporales. Él responde a oraciones que nacen de una transformación interior. Proverbios 10:22 declara con claridad: «La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella». Cuando esta verdad se vuelve revelación, se activa una nueva dimensión espiritual en la vida del creyente. La abundancia deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia. Pero, ¿qué tipo de oración rompe los patrones que nos atan a la escasez? Es una oración que primero pide discernimiento, luego obediencia y finalmente dirección. Porque la falta de abundancia no siempre se debe a falta de trabajo, sino a falta de alineación. Dios puede estar listo para bendecirte, pero si tu corazón sigue ocupado en afanes, preocupaciones, orgullo o autosuficiencia, entonces estás bloqueando lo que Él ya ha preparado. Deuteronomio 28:2 dice: «Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios». Nota esto, las bendiciones no se mendigan, se atraen, y se atraen por medio de la obediencia. La oración poderosa que rompe la escasez no es la que pide cosas, es la que pide transformación. Es la que le dice a Dios: «Cámbiame primero a mí, para luego cambiar mi entorno». ¿Has notado cómo algunos oran por provisión, pero siguen tomando decisiones basadas en temor? ¿O cómo otros piden abundancia, pero viven comparándose, quejándose o guardando rencor? Esos comportamientos son agujeros espirituales que drenan toda bendición. Por eso la oración que libera abundancia primero sella tu alma con paz y luego abre las puertas externas. Jesús lo enseñó en Mateo 6:33. «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esta es la clave que destruye los ciclos de escasez: la prioridad.
Cuando tu prioridad es estar en la voluntad de Dios, Él se encarga de añadir lo que falta. Pero cuando tu oración gira solo en torno a lo material, estás intentando construir sobre arena. Así que si hoy sientes que has estado atrapado en la escasez de recursos, de ideas, de oportunidades, de propósito, no te enfoques solo en pedir que se abra una puerta. Enfócate en convertirte en la persona lista para caminar por esa puerta cuando se abra. Y eso se logra en la intimidad de la oración, no una oración rápida, sin conciencia, sino una que nace del alma, que reconoce que Dios no solo bendice lo que haces, sino lo que eres cuando estás en Él. Es tiempo de romper ese ciclo en tu vida. Entonces, comienza con una oración que no pida cosas, sino que se ofrezca completamente al plan de Dios. Porque cuando Dios te transforma, la escasez pierde el control. Y cuando eso sucede, ya no oras desde la carencia, sino desde la certeza de que todo lo que viene de Él es bueno, abundante y justo a tiempo. Muchos oran, pero no todos oran sabiendo quiénes son. La identidad espiritual lo cambia todo. Un huérfano clama con temor, un hijo clama con confianza. La oración poderosa que Dios usa para bendecir a sus hijos no es solo la que pide, es la que parte del reconocimiento profundo de que ya hemos sido aceptados, amados y autorizados para acceder a la herencia de los santos en Cristo. Orar desde la identidad es orar desde el lugar correcto. Efesios 1:5 declara que fuimos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta verdad no es teórica, es espiritual. Cuando oras como hijo, tus palabras no nacen del desespero, sino de la relación. Dejas de sentir que estás convenciendo a Dios y comienzas a experimentar que estás accediendo a lo que ya ha sido provisto. Porque un hijo no mendiga, un hijo accede. ¿Por qué es esto clave para activar el favor de Dios? Porque el cielo responde a la fe y a la posición espiritual. Cuando entiendes que no eres extranjero, sino ciudadano del reino, tus oraciones dejan de estar condicionadas al miedo y se fundamentan en la verdad. Eso cambia tu lenguaje, tu actitud, tu manera de esperar. La oración con identidad no se rinde, no duda, no vacila, permanece firme porque sabe que el Padre escucha. En Romanos 8:15 se nos recuerda que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esa es la oración más poderosa, la del Hijo que clama desde la confianza y la cercanía. Un Abba con fe mueve más que 1000 palabras sin convicción, porque Dios no busca oradores perfectos, busca corazones rendidos y seguros de quienes son en Él. Y aquí viene una revelación clave. La oración con identidad también activa obediencia, porque un hijo no solo pide, también honra. Un hijo que ora desde el amor busca alinear su vida a la voluntad del Padre. Y es ahí donde el favor se desata. No porque hayamos hecho méritos, sino porque caminamos en la verdad. La obediencia es fruto de la identidad. Y la obediencia abre puertas que nadie puede cerrar. Muchos oran para que Dios los bendiga, pero no se reconocen como herederos. Viven con mentalidad de siervos, esperando apenas lo necesario para sobrevivir. Pero Dios quiere más. Él quiere que entiendas que tienes acceso a toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como dice Efesios 1:3. Y ese acceso se activa cuando oras, sabiendo que eres parte de la familia, no un extraño. Así que hoy, si quieres activar el favor de Dios, comienza por recordar quién eres. No importa tu pasado ni tus errores. Si estás en Cristo, eres hijo. Y un hijo no necesita manipular, solo acercarse. Su oración no es para convencer a un Dios lejano, sino para conectar con un Padre cercano. Porque cuando oras con identidad, no solo hablas, reinas.
Y cuando un hijo ora desde el trono, el cielo responde con poder. Hay oraciones que abren puertas y hay oraciones que rompen cadenas. Pero hay una oración aún más profunda, aquella que pone fin a los ciclos repetitivos de escasez y da inicio a una nueva temporada bajo el gobierno de Dios. Porque la escasez no siempre es solo material. Hay escasez de fe, de visión, de esperanza, de oportunidades, pero cuando el pueblo de Dios ora con discernimiento, algo se sacude en el mundo espiritual y las estaciones cambian. En Deuteronomio 8:18, la Escritura dice: «Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto». Este versículo revela que la provisión no es solo una necesidad humana, sino un testimonio del pacto divino. La oración que reconoce esto deja de pedir cosas superficiales y comienza a declarar el cumplimiento del propósito. Ya no se ora solo para sobrevivir, sino para prosperar conforme al pacto. Hay muchos que oran por abundancia sin entender que Dios no bendice el desorden. Antes de abrir los cielos, Él alinea el corazón. La escasez se rompe cuando reconocemos que nuestra dependencia está en Él, no en nuestros recursos, ni en contactos, ni en estrategias humanas. Cuando una persona ora desde esa entrega total, entonces lo invisible comienza a manifestarse en lo visible. El profeta Elías vivió esto. En 1 Reyes 18, después de años de sequía, oró con insistencia, no solo para que lloviera, sino para que la tierra volviera a ser fértil. Su oración fue persistente, enfocada y llena de fe. No se conformó con una nube pequeña, la tomó como señal de abundancia. Y esto nos enseña que quien ora con convicción no se rinde ante los primeros signos débiles. Al contrario, los interpreta como evidencia de que la temporada ha comenzado a cambiar. Hay personas que viven atrapadas en ciclos. Cada vez que parece que algo va a florecer, se corta. Cada vez que una puerta se abre, algo la cierra. Estas repeticiones espirituales se rompen no con frases vacías, sino con una oración que declara autoridad, que invoca el nombre de Jesús con fe, y que se posiciona en las promesas eternas de Dios. Porque la oración no solo pide, también cancela, revoca y desactiva todo lo que no proviene del cielo. Salmo 34:10 afirma: «Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien». Este pasaje no es poesía, es garantía. Los que buscan a Dios con sinceridad, con hambre de su presencia, con deseo genuino de caminar con Él, no quedan vacíos. Esa es la diferencia entre orar por necesidad y orar por convicción. Una busca ayuda, la otra establece autoridad. Si hoy estás cansado de repetir patrones que te mantienen en el mismo lugar, necesitas más que palabras bonitas. Necesitas una oración con peso espiritual, con fuego del cielo, con revelación. Una oración que renuncie al pasado, abrace el presente y profetice el futuro. Porque cuando oras desde la fe activa, no repites la historia de tus antepasados, escribes una nueva. Y lo mejor es que no necesitas estar en un templo ni seguir una fórmula mágica, solo necesitas creer, porque si puedes creer todo es posible, y si puedes orar con fe, con identidad, con humildad y con enfoque, entonces prepárate, porque la estación de la escasez está por terminar, y la lluvia de bendición está por comenzar a caer sobre tu vida. Muchas personas oran desde el vacío, pero no desde la plenitud. Claman porque necesitan, pero no porque confían. Y aquí está uno de los secretos más ignorados por quienes buscan las bendiciones de Dios: la gratitud anticipada. No como un acto de cortesía, sino como una declaración de fe. Agradecer antes de ver la respuesta es el lenguaje de los que creen sin dudar. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no esperó a ver la comida. Levantó los ojos al cielo, bendijo
y dio gracias. Eso está en Juan 6:11. No tenía más que unos pocos panes, pero su gratitud desbloqueó la abundancia. Porque cuando oras con gratitud anticipada, le estás diciendo al cielo, confío en que ya está hecho. Y el cielo responde a esa certeza. La gratitud transforma la atmósfera, cambia el enfoque. Mientras muchos oran diciendo, no tengo, los que oran con gratitud dicen, gracias porque ya me diste. Este cambio de mentalidad no es una estrategia motivacional, es una verdad espiritual. En Filipenses 4:6, Pablo lo enseña con claridad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No después, durante, en medio de la petición, ya agradeces. Cuando integras la gratitud como parte activa de tu oración, algo se rompe dentro de ti. El miedo se convierte en paz. La ansiedad se transforma en reposo, porque dejas de ver lo que falta y comienzas a ver lo que Dios es capaz de hacer. Este es uno de los lenguajes más maduros de la fe. Es decir, Padre, no lo veo, pero sé que tú estás obrando. La oración poderosa que Dios usa para bendecir a sus hijos está cargada de gratitud. No porque todo esté perfecto, sino porque reconoces que su fidelidad es mayor que tus circunstancias. Es como caminar por el valle de sombra, como dice el Salmo 23, y aún así decir, gracias, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Esa es la oración que toca el cielo. Muchos siguen esperando señales para creer, pero los que agradan a Dios creen sin necesidad de ver. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la gratitud es la forma más poderosa de demostrar esa convicción, porque agradeces como si ya tuvieras en las manos lo que aún está por manifestarse. No subestimes el poder de un gracias profundo, dicho en intimidad con Dios. A veces, una oración simple como gracias, Señor, porque ya estás obrando en mi familia, en mi salud, en mi propósito, tiene más impacto que una lista larga de peticiones repetidas sin fe. Porque la gratitud anticipada no es una fórmula, es una actitud espiritual que posiciona tu alma en el lugar correcto. Hoy, mientras oras, cambia tu enfoque. Deja de ver el tamaño del problema y comienza a ver la grandeza del Dios que responde. Da gracias con todo tu corazón, no por obligación, sino porque sabes que en el mundo espiritual ya está hecho. Y verás cómo esa actitud abre puertas, sana heridas, libera provisiones y te lleva a una dimensión más alta en tu relación con Dios. Hay oraciones que nacen de la costumbre y otras que brotan del alma rota. Las primeras son superficiales, las segundas atraviesan los cielos. Dios no desprecia un corazón quebrantado. Salmo 51:17 lo afirma con poder. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta verdad revela que la oración más poderosa no siempre es la más elocuente, sino la más sincera. El quebranto no es debilidad, es un terreno fértil para la transformación. Cuando una persona llega al final de sus fuerzas, cuando ya no hay más estrategias humanas, cuando cae de rodillas, no por obligación, sino porque no puede más, ahí, justo ahí, se activa una oración que conmueve al cielo, porque ya no se ora desde el orgullo, sino desde la total dependencia. Moisés se quebró en el desierto, Ana en el templo, David en la cueva, Jeremías entre lamentos, Pablo en la prisión, y todos ellos fueron levantados con nuevas fuerzas, con visión renovada, con gracia multiplicada. ¿Por qué? Porque oraron desde el lugar más profundo del alma, donde no hay máscaras, donde solo queda la verdad entre tú y Dios.
Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones que se derramen en esos momentos donde ya no puedes más, cuando las lágrimas son más fuertes que las palabras. Tu oración no pierde poder, al contrario, gana peso espiritual. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aun cuando no sabes qué decir, tu quebranto habla. Muchos quieren bendición, pero huyen del quebranto. Quieren milagros, pero sin entrega. Sin embargo, la Escritura revela que es en el valle de sombra donde Dios unge con aceite. Es en el horno donde se forma el oro más puro. Y es en la oración nacida del quebranto donde Dios libera un favor que no se obtiene en la comodidad. Cuando oras quebrado, estás más receptivo, menos orgulloso, más sensible a la voz del Espíritu. Es en ese punto donde reconoces que sin Dios no puedes, que ya no se trata de tus planes, sino de su voluntad. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación, porque el quebranto no destruye, purifica, no anula tu fe, la purifica. Jesús mismo vivió esto en Getsemaní. Oró con tanta angustia que su sudor fue como gotas de sangre. Y en ese momento dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue una oración de quebranto, pero también de entrega total. Y esa oración activó el plan más poderoso de salvación para la humanidad. No subestimes tus momentos de debilidad. Cuando ores desde el fondo, sin adornos, sin estrategias, con el corazón expuesto, Dios no solo te escuchará, te levantará. Porque a los humildes da gracia, y la gracia abre puertas que el esfuerzo jamás podría abrir. Este es uno de los secretos más profundos de la oración que Dios usa para bendecir a sus hijos. Si estás en quebranto, no estás lejos de la respuesta. Estás en el umbral del milagro. Solo no dejes de orar, aunque duela, aunque no entiendas. Porque en ese dolor hay propósito y en esa oración hay poder. Hay un nivel de oración que muchos no alcanzan simplemente porque no oran con fe verdadera. Se acercan a Dios esperando una respuesta, pero con dudas escondidas en el corazón. Hebreos 11:6 es directo al decir: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí no hay espacio para oraciones tibias o declaraciones sin convicción. La fe es el puente invisible entre tu clamor y la respuesta divina. Cuando oras con fe, algo sucede primero en tu interior. Aunque no veas con los ojos naturales, en tu espíritu ya sabes que la respuesta está en camino. Como Abraham, que creyó contra toda esperanza y fue llamado amigo de Dios, no por su fuerza, sino por su fe. Él no necesitó pruebas físicas para obedecer. Su confianza plena fue suficiente para activar promesas que parecían imposibles. La fe no es un pensamiento positivo, es certeza, es convicción profunda, es la seguridad de que, aunque no veas el milagro, ya fue ordenado en lo invisible. Por eso Jesús dijo en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dijo que esperaras a ver para creer, sino que creyeras primero, y luego vendría la manifestación. Muchos oran y al mismo tiempo dudan. Cancelan su propia oración con pensamientos negativos, con palabras de derrota, con confesiones contrarias a la promesa. Pero el poder de la vida y la muerte está en la lengua, y lo que declaras con fe puede acelerar lo que Dios ya determinó sobre ti. Por eso, cuando ores, hazlo con la certeza de que el cielo ya está respondiendo. La fe es más que emoción, es una postura, una actitud firme, es declarar bendición en medio de la escasez, es proclamar sanidad en medio del dolor, es agradecer por lo que aún no ha llegado como si ya lo tuvieras en tus manos. Ese tipo de fe es la que conmueve el corazón de Dios.
y es esa fe la que convierte una oración común en una oración poderosa. En la historia de la mujer del flujo de sangre, ella no esperó que Jesús la tocara. Ella creyó primero y se acercó. Dijo en su corazón: «Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana». Y lo fue. Su fe activó una bendición que parecía lejana. Lo mismo ocurre hoy. Cuando oras con esa convicción, no necesitas señales para empezar a creer. Simplemente lo haces, y esa fe abre puertas que estaban cerradas. No importa cuánto tiempo lleves esperando, la fe no se desgasta con los días, se fortalece, porque cada oración se acumula, cada clamor con fe sube como incienso al cielo y prepara el momento exacto en que Dios responderá. Tal vez no como tú esperas, pero sí como necesitas. Es tiempo de elevar tu oración a otro nivel, de dejar de pedir con temor y comenzar a declarar con autoridad, de hablarle al futuro como si ya estuvieras en él. Porque la fe no solo ve el milagro, lo abraza antes de que ocurra. Y cuando oras desde esa fe viva, tu oración no solo bendice tu vida, también abre camino para otros. La palabra hablada tiene un impacto más profundo del que muchos imaginan. No solo comunica ideas, también moldea atmósferas espirituales. En el mundo natural, las palabras son sonido, pero en el mundo espiritual son decretos, llaves, armas. Por eso, cuando oras, no solo estás hablando con Dios, estás sembrando en el mundo invisible lo que cosecharás en lo visible. Y una de las formas más poderosas de orar es declarar bendición. En Proverbios 18:21 está la advertencia y la promesa. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada palabra que pronuncias tiene una carga espiritual. Puede alinear tu entorno con el propósito de Dios o sabotear lo que Él quiere hacer en ti. Por eso, tus declaraciones no deben ser reacciones emocionales, sino afirmaciones de fe arraigadas en su palabra. Cuando declaras: «Mi casa y yo serviremos a Jehová», estás activando una cobertura espiritual sobre tu hogar. Cuando dices: «El Señor es mi pastor, nada me faltará», estás empoderando tu alma a confiar y a la vez estás haciendo una proclamación que rompe la ansiedad. Cuando levantas tu voz y dices: «Soy hijo de Dios, bendecido, cubierto, elegido y apartado», no estás repitiendo frases motivacionales. Estás reconociendo una identidad celestial que tiene poder. Los profetas en la Biblia no solo escuchaban la voz de Dios, también hablaban lo que Él les decía. Ezequiel fue llevado al valle de huesos secos, y Dios no le pidió que orara en silencio. Le dijo: «Profetiza sobre estos huesos». En otras palabras, háblales vida. Y mientras Ezequiel declaraba, los huesos comenzaron a unirse, la carne se formó, el aliento entró. La palabra dicha con fe generó transformación física. Eso mismo sucede hoy cuando tú declaras con convicción. Muchos oran y luego cancelan su propia oración con palabras de queja, de duda, de desánimo. Oran por provisión, pero luego dicen: «Nunca me alcanza». Claman por paz, pero repiten: «Estoy agotado, esto no mejora». Y así, lo que siembran con fe, lo arrancan con incredulidad. Pero cuando entiendes el poder de tu boca, vigilas cada palabra como si fuera una semilla sagrada. Deuteronomio 28 nos muestra que las bendiciones se activan con obediencia, pero también con proclamación. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Eso no es solo una promesa, es una declaración diaria que puedes adoptar. Cuando bendices tu día, lo estás consagrando. Cuando bendices tus decisiones, estás reconociendo la guía del Espíritu. Cuando bendices a tu familia, estás estableciendo un cerco espiritual que protege y nutre. Dios te dio autoridad para declarar, no para manipular realidades, sino para alinearte con su voluntad.
Cuando declaras lo que Él ya dijo, te conviertes en eco de su voz, y esa resonancia tiene peso en los cielos. Por eso, no temas orar con voz firme, proclamar bendición sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tus relaciones. Estás ejerciendo tu posición como embajador del reino. Recuerda esto. Cada día trae desafíos, pero también trae promesas. Y si aprendes a declarar la palabra sobre tu vida, comenzarás a ver cómo las circunstancias se rinden ante el poder del decreto divino. Porque cuando un hijo de Dios habla con fe, el cielo responde y la tierra obedece. La oración poderosa que transforma tu vida no es un hechizo ni una fórmula mágica, es la expresión viva de una relación real y constante con Dios. Pero hay un principio fundamental que determina la efectividad de esa oración: la obediencia. Porque por más que una oración sea hermosa, intensa y llena de fe, si no va acompañada de obediencia, pierde poder espiritual. En Deuteronomio 28, 1, 2, Dios dejó este principio claramente establecido. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. La bendición de Dios no es una recompensa por ser buenos, es el resultado natural de caminar alineados con su voluntad. Es la consecuencia espiritual de vivir bajo autoridad, no según nuestro propio entendimiento, sino según lo que Él ya ha establecido. Muchos oran por prosperidad, pero no diezman. Piden dirección, pero toman decisiones sin consultar a Dios. Claman por paz, pero mantienen prácticas que alimentan el caos. La oración efectiva es aquella que nace de un corazón que no solo pide, sino que también se rinde, porque es imposible tocar el cielo con la boca si nuestros pies están caminando lejos del camino de la verdad. Dios no busca perfección, Él busca disposición. Busca hijos que digan como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Busca hombres y mujeres que no solo quieran ser bendecidos, sino que estén dispuestos a ser canal de bendición para otros. Y eso requiere obediencia en lo oculto, entrega en lo cotidiano, coherencia entre lo que se ora y lo que se vive. La obediencia trae una protección espiritual que la oración por sí sola no puede garantizar. En Salmo 25:10 leemos: Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Eso significa que hay caminos en los que caminarás y bendiciones que experimentarás solo si permaneces en obediencia. No es control, es diseño divino, porque Dios sabe que fuera de su voluntad solo hay confusión y pérdida. Ahora entiendes por qué Jesús enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La oración de poder no es la que cambia a Dios, es la que cambia al que ora, alineándolo con el propósito eterno. Y cuando eso ocurre, cuando decides rendirte por completo, incluso antes de que la respuesta llegue, la paz de Dios ya te envuelve. Porque sabes que estás en el centro de su plan, aunque aún no veas todo claro. Tu oración no necesita gritos, necesita dirección, no necesita dramatismo, necesita sinceridad, no necesita prisa, necesita entrega. Porque cuando tu corazón está rendido, tu oración está cargada de autoridad. Y esa es la oración que Dios usa para bendecir a sus hijos. No porque sea sofisticada, sino porque está respaldada por una vida de obediencia. Así termina esta revelación. Pero para ti, este es el principio de una nueva etapa espiritual. Hoy puedes tomar la decisión de no solo orar con fe, sino vivir en obediencia. Porque cuando tu vida se convierte en altar, cada palabra que pronuncias sube al cielo como incienso fragante, y Dios no tarda en responder. Si esta palabra tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Este es el tipo de revelación que puede transformar la vida de alguien más, justo como puede transformar la tuya. Así que toma un momento y haz algo sencillo pero poderoso.
Suscríbete ahora al canal para recibir más mensajes que fortalezcan tu fe y activen el propósito de Dios en tu vida. Y si sentiste que esta oración fue hecha especialmente para ti, compártela con al menos 5 personas que sabes que también necesitan una palabra de esperanza, dirección y bendición. Haz parte de esta corriente de fe. Haz parte de lo que Dios está haciendo en esta generación. Deja aquí abajo en los comentarios una frase de fe como «Yo recibo esta bendición en el nombre de Jesús» o tu propio pedido de oración. Estamos orando juntos, como familia espiritual. No estás solo. Dios te escucha y tu milagro puede comenzar hoy.